La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué significa eso? La comunión del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14, en un único versículo, nos expresa todo lo que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Nos expresa todo lo que describe al Padre. Y en un versículo nos describe toda la naturaleza, la obra y la razón por que vino el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo que es tan importante para nosotros, como dice el apóstol Pablo, tener comunión? La comunión del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia, aprendemos, y la palabra nos revela que nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Al Padre, o mejor dicho, el Padre se nos revela por el Hijo, por Jesucristo. Y Jesucristo es revelado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por su obra, sus palabras, su vida, la razón de su venida. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué para nosotros cristianos es de suma importancia tener una relación con el Espíritu Santo? Yo comprendo que en algunas áreas de nosotros cristianos, denominaciones, hay un rechazo en cuanto a la doctrina y a la enseñanza y a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y honestamente lo comprendo. Honestamente, comprendo porque algunos rechazan o tienen temor, o no se pueden abrir tanto a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha habido tantas cosas falsas, tantas cosas que no eran reales, que se decía eso es el Espíritu Santo. Yo me crecí en un ámbito evangélico, pentecostal, evangélico libre en Alemania, y pude desde el principio aprender sobre la persona, la obra y la presencia y el poder del Espíritu Santo.
Pero con el tiempo pude observar que algunos, cuando venían a nuestra iglesia, decían que algunas cosas eran del Espíritu Santo, que yo decía, esto no puede ser, porque el Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo no se expresa en primera línea si una persona cae al suelo o no. Y vi que habían personas que rechazaban la enseñanza, la predicación y el mensaje sobre el Espíritu Santo. Y la verdad que yo les daba razón. ¿Por qué? Porque había algunas veces, entre comillas, ciertas manifestaciones del Espíritu Santo que no tenían que ver nada con el Espíritu Santo. Te pido que me acompañes y que aprendamos juntos sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo para nosotros cristianos es tan importante? ¿Y cuál es el fruto cuando uno vive, habla, trata con la persona del Espíritu Santo? Lo primero que aprendemos en la Biblia es que el Espíritu Santo es una persona. Él habla, Él tiene sentimientos, Él nos guía, y ahora después vamos a ver muchas más características de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios tienes que imaginártelo, lo que era Dios el Padre para el pueblo de Israel y lo que era Jesucristo para sus 12 apóstoles, hoy en día es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Qué significa? ¿Que el Espíritu Santo está sustituyendo a Jesucristo? No, de ninguna forma. Según Juan 14, 16, 17, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, versículos 7 al 15. La obra del Espíritu Santo, la razón de su venida, es de revelarnos a nosotros la persona y la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo, es muy importante saber eso, no es el mensaje. Él es el mensajero, si quieres. El Espíritu Santo no es el mensaje. Él es el que da el mensaje a los mensajeros aquí en la tierra. Eso se llama inspiración en latín. En griego hay otro nombre para inspiración que se llama theopnoistos. Significa alentado, el aliento de Dios en una persona. Theopnoistos, el viento, el movimiento, el poder de Dios, la inspiración. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es el mensaje. Él no quiere estar en el medio de una conversación normalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, primordialmente, Él quiere glorificar a una única persona, que es a Jesucristo y al Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y a Jesucristo, que es la verdad, solo el Espíritu de la verdad nos lo puede revelar. El Espíritu Santo es tan humilde que Él nunca quiere que alguien hable de Él. Y es Jesucristo personalmente el que tiene que hablar o dar el mensaje del Espíritu Santo. ¿Por qué? En la última noche, cuando estaban celebrando la última cena, a lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, detrás de salir Judas no estaba presente cuando Jesucristo habló del Espíritu Santo. Imagínate, Jesucristo esperó
hasta que Judas salga. ¿Por qué? Yo no sé si tú lo has experimentado algunas veces en tu vida, que cuando hay ciertas personas no puedes hablar libremente. Algunas veces estás en una conversación, en el trabajo, en tu familia, y estáis hablando libremente, y de repente entra alguien y ya no puedes hablar libremente. Por eso Jesucristo esperó que Judas saliera. Y la Biblia dice que el diablo entró en Judas, y cuando salió Judas, entonces Jesucristo habló del Espíritu Santo. 12 versículos, 4 pasajes. Y nos reveló el Espíritu Santo como nadie en la Biblia. Ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías, ni Abdías, Malaquías, Jonás, Nahum, Zacarías, Daniel, Ezequiel. Ninguno de los profetas nos pudo revelar la persona del Espíritu Santo como lo hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los profetas fueron usados por el Espíritu Santo, sí. Pero realmente conocerle, nadie le conoció como Jesucristo. Y para hablar de alguien, tienes que conocerlo. Por eso Jesucristo, en pocos versículos, en Juan capítulo 14, 16, 17, Juan 14, versículo 26, Juan 15, versículo 26 y Juan 16, versículo 7 al 15, en esos pocos versículos, Jesucristo nos revela, nos presenta y nos acerca la persona del Espíritu Santo. Él dijo que Él iba a enviar a alguien que era como Él, a los apóstoles. Y sabes, el nombre de una persona muchas veces describe su carácter y describe su naturaleza. Y el Espíritu Santo, imagínate, el Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Porque hay otros espíritus diabólicos, demoníacos, espíritus malos, malignos. Pero solo hay un Espíritu Santo. Que luego, en Apocalipsis y también en Isaías capítulo 11, se nos revela como los 7 espíritus de Dios. Momento, ¿tiene Dios 7 diferentes espíritus? No. Es el Espíritu Santo que se nos revela. Es como la luz. La luz normalmente para nosotros es blanca. ¿Pero has visto alguna vez el arco iris detrás de la lluvia? Como la luz revela los colores que hay en ella, así es el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad de Dios. Como dice en hebreo, Ruach HaKodesh. Ruach, Espíritu, Kodesh, santidad, HaKodesh, de la santidad. El Espíritu Santo inspiró tanto a los apóstoles y el apóstol Pablo, que los apóstoles y el apóstol Pablo conocieron a Jesucristo mejor cuando vino el Espíritu Santo que cuando Jesucristo estaba presente. Cuando Jesucristo estaba allí con ellos en Galilea, Judea, Idumea, en Samaria, en Jerusalén, Betsaida, Cafarnaúm,
Cana, Nazaret. Cuando Él estaba presente, los apóstoles vieron a Dios y el hombre en una persona. Cuando Jesucristo viene a la tierra, la Biblia le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios y hombre a la misma vez. Él es Dios desde eternidad. Pero Él se hizo hombre porque Él quiso ser hombre. Como dice Hebreos 2:14 adelante, porque los hijos fueron partícipes de sangre y carne, Él también quiso participar de lo mismo. ¿Por qué? Porque solo así nos podía salvar. Jesucristo es Dios de eternidad y hombre de nacimiento. Jesucristo es el único hombre que no fue creado. Jesucristo es el único hombre que fue formado. Porque Adán, él fue tomado del barro, él recibió Ruaj de Dios, pero Jesucristo nació. Adán nunca nació. Adán nunca tuvo un nacimiento, pero sí una muerte. Por eso Jesucristo es el hombre completo, santo, absoluto. Adán no conoció el nacimiento, Jesucristo sí. ¿Por qué nació Jesucristo? Él es el Dios eterno, el Hijo de Dios. El Padre es llamado el Padre eterno. El Padre eterno que envió a su Hijo eterno, y su Hijo vino para salvarnos. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, los apóstoles vieron cara a cara al hombre Jesús. Luego se dieron cuenta que era Jesús el Cristo. Y luego cuando resucita, solo hubo un único de los apóstoles que se dio cuenta quién era Jesucristo, que era Dios. Y era aquel que le llama muchas veces el incrédulo Tomás. Tomás. Le llamó Jesucristo Dios, algo que los otros apóstoles ni se dieron cuenta. Jesucristo, Él es Dios de eternidad y hombre por propia decisión. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino para salvarnos, para acercarnos a Dios el Padre. Y entre ellos había uno que todavía no era un apóstol, Saulo de Tarso. No sabemos si Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo, conoció a Jesucristo en Jerusalén. No lo sabemos, pero parece que no. Porque luego el apóstol Pablo, cuando tiene el encuentro con Jesucristo le dice: ¿quién eres, Señor? Y aunque el apóstol Pablo no estuvo con Jesucristo durante su ministerio en la tierra, detrás de su resurrección y detrás del derramamiento del Espíritu Santo a la tierra, el apóstol que más tuvo una revelación sobre Jesucristo fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? La razón fue porque aquel a quien le reveló quién era Jesucristo no fue un hombre, no fue un apóstol,
sino fue el Espíritu Santo personalmente. Como dice en Gálatas 1:11, el Evangelio que yo predico lo recibí, no del hombre, sino del Señor personalmente. Hay diferentes cosas que el apóstol Pablo dice, lo recibí. Recibió el llamamiento, recibió esa revelación de la gracia y recibió la Santa Cena. Interesante. Y el que más habla del Espíritu Santo de todos los apóstoles, el que más habla en su plenitud de Jesucristo y de su gracia, en total unas 85 veces, es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían comunión con el Señor Jesucristo en la tierra. Pero el apóstol Pablo tenía la comunión con el Espíritu Santo, que también los otros apóstoles tenían luego, pero por eso el Espíritu Santo le enseñó al apóstol Pablo, le inspiró tanto a escribir esas cartas. Tienes que saber que Dios el Padre, en los 66 libros de la Biblia, aparece, y he estado mirando específicamente cuántas veces, son 348 nombres. El Padre aparece con 348 nombres. Y Jesucristo, en la Biblia, sujétate, aparece con 250 nombres. Tremendo. ¿Y sabes con cuántos nombres aparece el Espíritu Santo? Con 98 nombres. O, si quieres llamarlo, 98 formas como Él se revela. En Job 26:13, oye lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo adornó los cielos. Yo sé que algunos adornan los árboles navideños, que algunos adornan su casa, pero el Espíritu Santo adornó los cielos. ¡Wow! Y Job 33:4, oye lo que dice, que el Espíritu de Dios, Él nos hizo. Y tengo una lista donde se encuentran revelaciones o encuentros o manifestaciones de la persona del Espíritu Santo. En 1 de Pedro 4:14 le llama el Espíritu de la Gloria. En 2 carta de Corintios 3:17 le llama el Señor, el Kyrios. Es interesante que Kyrios solo es llamado el Padre y el Hijo, y también el Espíritu Santo. En Hechos 5:3 y 4 es llamado Dios. En Efesios 1:17 es llamado el Espíritu de la revelación. En Gálatas 4:6 es llamado el Espíritu del Hijo. Luego lo encontramos muchas veces cuando habla del Espíritu de Dios. Hebreos 9:14, el Espíritu eterno. Isaías 11:2, Hechos 5:9, el Espíritu del Señor. Isaías 11:2, el Espíritu de sabiduría. Isaías 11:2, el Espíritu del consejo, de poder, de entendimiento, de conocimiento y del temor a Dios. Luego es llamado el Espíritu abrasador, el Espíritu del juicio, el Espíritu de Adonai, el Creador, el Consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Altísimo, el Espíritu del Padre, el buen Espíritu, el Espíritu Santo.
el espíritu de la profecía, el espíritu de la santidad, el espíritu de la adopción, el espíritu de vida, el espíritu de poder, espíritu de fuego, espíritu de vida. Y así podíamos seguir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sabes? ¿Qué es lo que determina a una persona? Una persona es alguien que tiene un intelecto, una voluntad y que tiene emociones. El Espíritu Santo, con su intelecto, su voluntad y emociones. Cuando dice en la carta de los Hechos 13:2, apartadme. Él no dijo apartad para Jesucristo, sino apartadme. Por eso nosotros necesitamos hablar con el Espíritu Santo, tratar con el Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo. Yo sé, y de experiencia, lo he visto, lo he experimentado, que algunas veces parece que en algunas iglesias lo que se vende del Espíritu Santo en verdad, eso es más carne que un jamón de 3 jotas, o a lo mejor 5 jotas. No tiene que ver nada con el Espíritu Santo, tampoco con los demonios. Es la carne que imita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él te habla. Él te deja percibir su presencia. Cuando buscas un lugar para estar con Él solo, como esta mañana, hablar con Él, tratar con Él, abrir tu corazón. ¿Y sabes? Hace ya tiempo, pero el Señor habló a mi corazón. Hay personas que dicen, ¿cómo Dios habla con usted? Sí, y no solo conmigo, sino con cientos de millones de cristianos. Porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Es así? Todo cristiano puede oír la voz de Dios. Y si no eres cristiano, también la puedes oír de Dios. También. Porque el Señor ama a todo el mundo. Él quiere que todos sean salvos, ¿sí? ¿Van a ser todos salvos? No, lamentablemente no. Porque no todos quieren recibir a Jesucristo y otros piensan que porque una vez le recibieron, ahora pueden hacer lo que quieran. ¿Así? Tranquilo, ya te enterarás. Tranquilo, ya te enterarás. La gracia no es el cheque en blanco para pecar. La gracia tiene el poder del perdón y del cambio. Te cambia, te transforma. Si tú permites que la gracia de Jesucristo haga su obra en tu vida. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es llamado como la unción, el Espíritu del Señor. En el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Él vino para usar personas, usar a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, Él usó las personas. En el Nuevo Testamento, Él transforma a las personas. Y yo tenía el deseo de conocer al Espíritu Santo. ¿Que creo en los dones del Espíritu Santo? Sí. Pero, the real one, los verdaderos. Porque yo he visto algunas veces cada estupidez de algunas personas que dicen
guiados por el Espíritu Santo, que da miedo. Yo creo de todo corazón en los dones del Espíritu Santo. Yo creo de todo corazón, porque la Biblia me lo enseña, porque mi fe lo recibió, que uno puede hablar en nuevas lenguas y que uno puede profetizar. Yo sé que existe el ministerio profético y creo firmemente en la palabra profética, pero a la misma vez también he visto unos petardos de profeta que te da miedo. Serio. Pero solo porque existen unos falsificantes no significa que lo original no existe. Lo original existe. ¿Sí? Creo en los dones que el Espíritu Santo da a las personas. Lo creo firmemente, lo conozco. Pero al mismo momento he visto también tantas cosas falsas que no son del Espíritu Santo. Personas que cuando oran por uno, lo empujan para que caiga al suelo. A eso le llaman el poder del Espíritu Santo. Yo le llamo el poder de unos idiotas. A eso le llamo. ¿Por qué? Oídme atentamente, queridos. Creo firmemente en la persona del Espíritu Santo, pero no en esos payasos que traen vergüenza algunas veces a la iglesia y al cuerpo de Jesucristo. El Espíritu Santo es una persona que es impresionante. Él en un instante puede transformar una persona, sanarla. Es el Espíritu Santo de Dios que en el nombre poderoso de Jesucristo echa a los demonios fuera. El Espíritu Santo glorifica el nombre de Jesucristo. ¿He visto manifestaciones del Espíritu Santo? Sí. Y existen verdaderamente manifestaciones del Espíritu Santo, sí. De verdad. Pero a la misma vez he visto la carne o la religión o entre comillas la cultura cristiana que intenta falsificar la presencia del Espíritu Santo. Y habían dos cosas en el Antiguo Testamento que estaba a pena de muerte prohibido falsificar, que era la unción y el incienso. Estaba prohibido copiarlo. Yo he visto como la persona del Espíritu Santo ha venido sobre miles de personas en campañas verdaderas de un hombre de Dios que ya está con el Señor, llamado Reinhard Bonnke. Venir el Espíritu Santo como una ola de viento, impactar a 30, 40 mil personas, caer al suelo sin que nadie los manipule, levantarse del suelo con una adoración, una alabanza, un brillo en sus ojos, en su rostro, obra del Espíritu Santo. Pero a la misma vez he visto personas que empujan a otros para que los otros se crean que tienen el poder del Espíritu Santo. Eso parece más un curso de Jiu-Jitsu y de Kung Fu Panda que de verdadero del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él está aquí. Es presente. Sí. Y yo deseaba conocer al Espíritu Santo con un deseo. Porque yo creo firmemente lo que dice la Biblia. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el Dios eterno. Como dijo, antes que fuese Abraham era yo, soy yo.
Creo en Jesucristo. Él es el Dios eterno y a la misma vez hombre. Creo en Dios el Padre, creador del micro y del macrocosmos. Y creo en la persona y en la obra del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? Tener comunión con el Espíritu Santo. En un tiempo de ayuno, yo le pregunté al Señor que por favor me ayudara, porque yo quería conocer al Espíritu Santo, pero no de esa forma de payaso, de manipulación. I mean real, yo quería conocerlo a él, como persona, sin que nadie me toque. Quería estar en la comunión, en la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús habló a mi corazón. Ha habido personas que me han preguntado, pastor, algunas veces usted dice que Jesucristo le habló. Digo, sí. Y algunas veces dice que el Espíritu Santo le habló. Ya, también. Y algunas veces que Dios habló. Sí. Y me han preguntado varias veces, ¿cómo? ¿Puede diferenciar la voz del Padre con la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo? Sí. En absoluto. Creo que todo cristiano que de verdad conoce al Señor lo sabe y sabe de lo que estoy hablando. ¿Sabías que en Apocalipsis el Padre no habla? Es todo el Espíritu Santo y el Hijo. Interesante. Y Dios el Padre, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, oyeron hablar a Dios el Padre. Pero cuando el apóstol Pedro está en Jope, en Hechos 9, Hechos 10, en la casa de Simón, él oye la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabía diferenciar también la voz del Espíritu Santo con la voz del Señor Jesús. Eso es algo que se aprende con el tiempo. Porque déjame ahora contarte una cosa. En ese ayuno yo le pregunté al Señor, yo quería conocer el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús tocó mi corazón y me dijo, hijo, yo quiero que tú conozcas al Espíritu Santo y que trates con Él como yo trataba con Él. Pero os voy a confesar una cosa. Que le dije al Señor que no sabía cómo hacerlo. Y el Señor Jesús en aquella mañana tocó mi corazón y me lo explicó. Y me dijo, esto no sucede rápido. Trata con Él y poco a poco le vas a conocer. Y yo le dije al Señor, ok, Señor, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Y empecé a hablar con el Espíritu Santo. Yo confieso una cosa, que me sentí un poco raro, lo confieso. Porque yo hablaba con el Padre y para mí no era ningún problema. Y yo hablaba con Jesucristo y no era ningún problema. Pero hablar con el Espíritu Santo, os confieso una cosa, era un poco raro. Y tenía un poco temor, lo confieso. Y el Señor tocó mi corazón y me dijo, ¿y por qué tienes temor? Y yo le dije, Señor, ¿qué
¿qué pasa si hablo con el Espíritu Santo y me contesta otro espíritu? El Señor me dio ese versículo de Lucas 11:13. Que si yo, siendo malo, yo sé dar buenas cosas a mis hijos, a mis hijas. Así el Señor me habló y me dijo, ¿tú te crees? Tú que tienes cuidado de tus hijas, ¿no voy a tener yo cuidado de ti? Si hablas con el Espíritu Santo, le vas a conocer. Y empecé a hablar con él. Y en una mañana, no duró mucho, una de esas mañanas, cuando me levanto a las 3:30 de la mañana, de repente, Dios Espíritu Santo habló a mi corazón, habló Él, era Él. Me tocó tanto. Me tuve que sentar en el campo porque no podía estar de pie. Me senté y percibí su presencia. Y me habló mi corazón y me dijo, hijo, siempre que quieres estar conmigo, ven, háblame, búscame, yo estoy siempre contigo. ¿Quieres tener comunión? Ven, toda la que quieras. ¿Quieres que yo te explique algo? Pregúntame, yo te explico todo. Yo te enseño todo. Yo te guío en toda verdad. Confíame, no temas. Y entonces me dijo el Espíritu Santo, pero me vas a hacer un favor. Siempre que quieres estar conmigo, tú puedes estar conmigo todo el tiempo que quieras. Pero cuando salgas a predicar, por favor, solo habla de Jesucristo. Y yo le dije al Espíritu Santo, Señor, de acuerdo, revélame a Jesucristo. Y fue impresionante. En un mini instante, el Espíritu Santo me reveló la grandeza, la eternidad, la profundidad, la anchura, la profundidad, todo lo que es Dios el Padre en su palabra, en su presencia, en su santidad. Y me eché al suelo, porque no resistía. Mi cuerpo no resistía ese poder. Y probablemente estuve 1 hora, 1:30 allí, y mi espíritu se llenaba con esa verdad de la grandeza del Padre, de la majestad de Jesucristo, su omnipotencia, su gloria eterna, su majestad impresionante. Y comprendí rápidamente lo que ningún ser humano me puede enseñar en 60, 70 años de vida. Él me lo enseñó en un instante. La gloria, la obra, la eternidad, la profundidad, la majestad de Jesucristo, de Dios el Padre. Y empecé a leer la Biblia de nuevo.
Pero de repente era como si comprendía la Biblia mucho mejor. Las letras, los versículos iban dirigidos directamente a mi vida. Y cuando trataba en la comunión del Espíritu Santo, ¿sabes lo que pasó? Que conocí a Jesucristo como nunca antes. Y a Dios el Padre. Porque cuando el apóstol Pablo habla de la comunión del Espíritu Santo, no habla de la comunión con el Espíritu Santo. Porque tener la comunión con el Espíritu Santo significa tener comunión con Él. Pero ¿qué significa la comunión del Espíritu Santo? Y de repente lo comprendí. La comunión del Espíritu Santo es la comunión que tiene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Y si yo tengo la comunión con Él, voy a tener una revelación mucho más profunda, alta, ancha, eterna del Padre y del Hijo. Es la persona del Espíritu Santo. Entonces aprendí que lo que Jesucristo era para los 12 apóstoles era el Espíritu Santo para nosotros. Y a partir de ahí, siempre, primordial, hablo con el Espíritu Santo. También hablo con el Señor Jesucristo y con Dios el Padre. Pero según el deseo, la promesa de Jesucristo y sus órdenes es que yo trate primero con el Espíritu Santo. Porque según Juan 14:26, el Espíritu Santo me iba a enseñar todas las cosas. Y me iba a decir todo lo que iba a venir. Me iba a hacer sensible para el futuro, comprensible para el presente y entendible para lo que había pasado. Es la persona del Espíritu Santo que nos acerca a Jesucristo. Es la persona del Espíritu Santo que nos revela la resurrección de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que escribió la Biblia. Es el Espíritu Santo que está aquí presente. Y lo repito. Hay algunos que son raros y que no quieren tomar el pelo. Sí, lo hay. I know. Lo hay. Hay falsificantes, sí. Hay carnales, ya. Hay religiosos, también. Hay endemoniados, también. Pero todo eso no borra ni elimina la realidad de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es impresionante el poder que tiene. El Espíritu Santo, cuando vino sobre el apóstol Pedro, días antes, 50 días antes, renunció a Jesucristo. Pero cuando vino Pentecostés, el apóstol Pedro se levantó como un león y dijo: vosotros la habéis crucificado. El Espíritu Santo tiene fuego, tiene poder, pero Él es una persona. Y lo primero que te transmite el Espíritu Santo con su personalidad, ¿sabes lo que es? Es su santidad. Es el Espíritu Santo. No es un payaso, un falsificante, como algunos lo quieren presentar. El Espíritu Santo es una persona santa, santa, santa. Y cuando tú te expones al sol, te pones moreno. Pero cuando te expones al Espíritu Santo, su santidad traspasa tu lengua,
tu mente, tus ojos, tus oídos, tu personalidad, toda célula de tu ser. Es como una esponja que absorbe la persona del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la gracia. Hebreos 10:29. Él es el Espíritu del favor. Zacarías 12:10. Es el Espíritu de la oración. Zacarías 12:10 también. El Espíritu Santo fue aquel que le dio velocidad a esa piedra de David. Todos lanzaban bien, pero David lanzaba a velocidad luz. Por eso el Espíritu Santo acelera tu vida. Habla con Él, trata con Él, derrama tu corazón con Él. Porque Jesucristo, Dios el Padre, envió al Espíritu Santo para que tú tengas comunión y para que tengas protección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás va a permitir que un stupid demon te ataque. El Espíritu Santo, los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo. Satanás le tiene temor al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Satanás no. El Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. Y si quieres llamarlo así, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Por eso yo te recomiendo, habla con Él. Derrama tu corazón delante de Él y tú verás cómo Él te ayuda. Porque el Espíritu Santo está esperando que tú le hables, que le llames. Por eso su nombre es Paracletos, Paracaleo, el que fue llamado para estar a tu lado. Por eso no estás sola, querida, y no estás solo, querido. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y por eso dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.